¿Te has preguntado si alguna vez has sido abducido por extraterrestres? Este es un tema que se ha debatido durante décadas y todavía no hay una respuesta clara. Pero eso no impide que la gente se lo pregunte. En esta ocasión, te llevaré por un viaje en el mundo de las abducciones alienígenas. Te mostraré lo que supuestamente ocurre durante una abducción y cómo puede afectarte. Espero que lo disfrutes. Yo soy el documentalista y esto es Abducción Extraterrestre. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La historia de las abducciones alienígenas. La mayoría de los avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres son completamente inofensivos. Suelen ser casos de identificación errónea o bromas. Y no hay pruebas que sugieran que los alienígenas supongan una amenaza para la humanidad. Hasta ahora. Pero hay algunos casos de abducción alienígena y muchas personas se preguntan si han sido abducidas. La mayoría de estos casos de abducción alienígena se registraron a finales de la década de 1950 y en la década de 1960. Durante este periodo, se registraron miles de avistamientos de ovnis. La gente afirma haber visto criaturas extraterrestres que descendían de las naves espaciales alienígenas. La mayoría de estos casos fueron explicados. No obstante, hubo algunos casos extremadamente extraños. Los casos de abducción alienígena. Diana Mitchells. Mientras conducía entre Pittsfield y Massachusetts y Burlington, Vermont, Diana notó una luz brillante en el cielo. Creyó que era un helicóptero de la policía, así es que se detuvo a un lado de la carretera. Salió de su coche y empezó a saludar a la luz. De repente, se quedó paralizada mientras la luz descendía hacia el suelo. Mitchells perdió el conocimiento y se despertó con un extraño dispositivo atado a su muñeca. También se dio cuenta de que el motor de su coche echaba humo. Más tarde, un transeúnte encontró a Diana al lado de la carretera. La llevaron a un hospital y se descubrió que estaba embarazada de unas cuantas semanas. Posteriormente, Diana Mitchells tuvo al bebé, pero siempre se ha preguntado quién es el padre. Círculos de las cosechas. Los círculos de las cosechas son diseños intrincados que se encuentran en los campos de cultivo. La gente ha creado círculos en los cultivos como una forma de arte, pero también se asocian a menudo con la abducción alienígena. Algunas personas creen que los extraterrestres utilizan los círculos de las cosechas para marcar una zona de aterrizaje para sus naves espaciales. Otros creen que los extraterrestres los utilizan como una especie de comunicación. En 1979, un locutor de radio afirmó que los extraterrestres lo habían abducido. Dijo que los alienígenas le habían puesto un pequeño dispositivo en el canal auditivo que le permitía entender su lenguaje. Muchos personajes famosos han hablado de visitas alienígenas. Sin embargo, este locutor dice que apareció inconsciente en medio de uno de estos círculos de cosechas. ¿Por qué los extraterrestres secuestran a la gente?
Nadie sabe con certeza por qué los extraterrestres secuestran a la gente. Es imposible saber qué pasa por la mente de estas formas de vida. Entonces, ¿por qué abducen a los humanos? En resumen, nadie lo sabe con seguridad, pero existen algunas teorías sobre por qué ocurre esto. Experimentos alienígenas. Algunas personas creen que los extraterrestres están cosechando seres humanos para experimentar con nosotros. Creen que los extraterrestres están utilizando a los humanos en experimentos médicos. Una teoría común es que los extraterrestres están cosechando órganos y tejidos humanos que podrían serles de utilidad. No obstante, no hay pruebas que sugieran que esto sea cierto. Reproducción alienígena. Otra teoría es que los alienígenas están intentando crear una descendencia híbrida alienígena humana, o que están extrayendo ADN humano para repoblar su propia especie. De nuevo, no hay pruebas que apoyen esta idea. ¿Cómo saber si has sido abducido por extraterrestres? Uno de los mayores problemas de la abducción alienígena es que es casi imposible de probar. Incluso si crees que has sido abducido, no hay forma de probarlo. No se puede retroceder en el tiempo y obtener una muestra del ADN del extraterrestre para probarlo. No puedes tomar una foto de la nave espacial o conseguir un video de los alienígenas. No puedes obtener una muestra del extraño dispositivo que podrían haber puesto en tu canal auditivo. Muchas personas creen que han sido abducidas por extraterrestres. Pero, ¿cómo podrías saberlo con seguridad? Hay algunos signos comunes que sugieren que puedes haber sido abducido por extraterrestres. Por ejemplo, enfermedades repentinas inexplicables. Muchas personas han afirmado que después de una abducción alienígena han quedado con enfermedades extrañas. Algunas personas han informado que han perdido el sentido del gusto y del olfato. Otros afirman haber perdido algunas de sus facultades mentales. Embarazos repentinos e inexplicables. Un signo común de abducción alienígena es un embarazo inexplicable. Las personas a menudo informan de que después de un encuentro alienígena se han quedado embarazadas. Algunas dicen que el bebé ha salido con signos de herencia alienígena, como marcas extrañas en su piel o colores de ojos inusuales. Cambios en el comportamiento. Después de un encuentro alienígena, algunas personas han informado de cambios en su comportamiento. Han afirmado que han desarrollado una obsesión con los extraterrestres. También han informado de que se han vuelto más retraídos y nerviosos. ¿Qué sucede durante una abducción alienígena? Como hemos visto, no hay forma de saber con seguridad lo que ocurre durante una abducción. Algunas personas han informado de que fueron llevadas en una nave espacial y que los extraterrestres experimentaron con ellas. Pero otros han informado que solo fueron paralizados temporalmente en la Tierra durante un encuentro. Es imposible saber qué ocurre realmente durante una abducción. Muchas personas dicen que pueden ver imágenes de sí mismas mientras están temporalmente paralizadas. Algunos más dicen que fueron capaces de mover sus ojos como si estuvieran en un estado de sueño. Otros dicen que estaban completamente conscientes pero no podían moverse. Algunos más afirman que fueron capaces de hablar con los extraterrestres. ¿Existe algún riesgo asociado a la abducción alienígena? Como con cualquier tipo de contacto con seres extraterrestres, hay riesgos asociados con la abducción alienígena. Algunas personas han informado de que tras una abducción alienígena, les han quedado marcas extrañas en la piel. Otros han dicho que han enfermado después de un encuentro. Aunque la mayoría de las interacciones con extraterrestres son completamente inofensivas, existen algunos riesgos asociados a ellos. Algunas personas han dicho que
se enfermaron después de un encuentro y que dicha enfermedad es incurable. Otros más informaron que tienen pensamientos extraños que no identifican como suyos. ¿Cómo podemos protegernos de una abducción alienígena? Como hemos visto, es casi imposible saber si has sido abducido por extraterrestres. Pero hay algunas cosas que puedes hacer para protegerte de ellos. Evita las áreas con avistamientos de ovnis. Si quieres evitar encuentros con los extraterrestres, entonces debes evitar las áreas con avistamientos de ellos. Los avistamientos de ovnis son a menudo reportados en áreas remotas donde no hay muchas personas alrededor. Así es que si quieres evitarlos, entonces debes evitar estas áreas remotas. Mantén la mente abierta. Aunque muchas personas afirman haber sido abducidos por extraterrestres, es importante que mantengas la mente abierta. Hay algunas personas que bromean afirmando que han sido abducidas. Si crees que has sido abducido, debes buscar consejo médico. Mantente a salvo. Ten en cuenta que, aunque la mayoría de los avistamientos de ovnis son completamente inofensivos, hay algunos que pueden suponer una amenaza para ti y los que te rodean. Si crees que estás en peligro, deberías correr hacia un lugar donde haya muchas personas. Conclusión. La abducción alienígena es un fenómeno extraño que se ha reportado durante décadas. Nadie sabe con certeza por qué los extraterrestres secuestran a la gente, pero hay algunas teorías. Puedes saber si has sido abducido por extraterrestres manteniendo la mente abierta y buscando las señales de que hayas sido abducido. Si quieres evitar los encuentros con ellos, debes evitar las zonas con avistamientos de ovnis. Puedes protegerte de estas abducciones manteniendo la mente abierta, tratando de mantenerte a salvo y evitando pasear solo por lugares despoblados. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Abducción Extraterrestre.